al colega periodista Oriol Mayó, porque creo que en este momento histórico en el que se habla de si Colón o un busto de una mujer indígena en el Paseo de la Reforma, de si la disculpa o no, insistir con esto al rey de España, de si la agregada cultural que va a la Embajada de España representa o no los valores de la 4T, de si viene o no el líder de Vox, Santiago Abascal, a México a decir que Hernán Cortés fue el que nos libró de los sanguinarios aztecas. En momentos en que estamos con estos debates, en momentos en que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dice que México ya no es tierra de conquista ni de saqueo, pues hay que hablar precisamente con Oriol Mayó, periodista, colega al que respetamos y leemos, sobre la reflexión que creo que es importante en este día del grito de la independencia, sobre nuestra soberanía en tiempos de la 4T. Oriol Mayó, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos ante esta reflexión que creo que es importante porque algunos hasta quieren ridiculizar a Andrés Manuel López Obrador con esta idea de nuestra soberanía, de recuperar nuestra soberanía, de no arrodillarse, por ejemplo, otro ejemplo, ante Estados Unidos. Y bueno, hoy en declaraciones del propio embajador de Estados Unidos en México sobre la invitación al líder cubano a los eventos patrios, él dice México es un estado soberano. Esto que cada vez se escucha con mayor frecuencia. ¿Por qué no empezamos con la reflexión, Oriol Mayó? Bueno, son muchos elementos. Una cosa son, pues, esta un poco guerra cultural sobre estatuas, que tampoco no es nueva, es vieja. Ya empezó en el 92, logramos las marchas en Reforma, recordemos cuando se tiró la estatua de Diego de Mazariegos en Chiapas, en la capital. Entonces, de una u otra forma, los temas han estado siempre allí. La historia, yo diría, para empezar, que la historia de la conquista no tiene tanto que ver. No sé si se me oye bien o no. ¿Hola? Perdón. Ups. Me parece que algo pasa. Te Hola. escuchamos, te escuchamos, Ok. te escuchamos. Una cosa es ya, más allá de la conquista, la cuestión de la historia está siempre presente en México. Y la historia está presente por un motivo, porque no dejamos de ser víctimas, rehenes, digamos, de unas situaciones que recuerdan siempre esa doble horquilla del imperialismo y el colonialismo. Siendo un país como toda América Latina que se forjó sobre el molde de la conquista imperial, de un reparto de tierras, de beneficios, de privilegios, de un tipo de migración, de conquista que se ha reproducido con las mismas élites que han llegado de otros países y que han mantenido cierta relación de poder y de privilegio. Entonces, los temas actuales que en cualquier otro lugar del mundo pueden estar también en discusión, hay oligarquías en todas partes, el imperialismo también existe en todas partes, pero en el caso mexicano, como en otros países de este subcontinente, hay una relación muy directa entre las formas, la historia y el presente. Cuando decía Andrés Manuel que México no es tierra de conquista, hay una clara referencia también, digamos, a lo que hemos vivido durante más de 30 años, esta puerta abierta, digamos, al saqueo de recursos naturales e incluso a la destrucción de la industria eléctrica, a la práctica también destrucción de la industria petrolera nacional, estatal, que ha sido parte esencial de un modelo productivo, un modelo de país que ha sido distinto, forjado justamente a partir de la soberanía, de una soberanía nacida de una revolución que luchó contra las oligarquías, los latifundios, las grandes haciendas. O sea, hay una tradición histórica desde la independencia, la revolución, seguida en el siglo XX, que de golpe y plumazo se quiso reducir a la nada. Empezó en el 82, pero obviamente a partir del salinato se convirtió en regla, al punto que prácticamente yo creo que no hay joven de 30, 40 años que no haya vivido ya, digamos, en un régimen que se basó en la destrucción de la soberanía, de una idea de soberanía que también era popular, era revolucionaria y se basaba en las condiciones de destruir, digamos, esa propiedad rentista, exportadora, digamos,
que fue la base del porfiriato y que en definitiva también se basaba en la renta, en la extracción de esos recursos que nunca eran en beneficio de la población. Por tanto, de otra manera, en el caso de España, que es más particular por otro motivo también, porque hablando justamente de la famosa Carta de Obrador, que hacía más de 2 años, que es una carta muy curiosa que creo que se lee poco, en la cual se ofrecía finalmente algo, un pacto entre pares. Es decir, señores, vamos a hacer una comisión, vamos a establecer ya un relato unificado que no consista en acatar los espejitos estos del encuentro de dos mundos, que fue una cosa ridícula, por cierto, promovida por un historiador mexicano muy importante, León Portilla, que le ofreció el discurso al rey de España de encuentro de dos mundos, cuando este encuentro, pues más bien un encuentro sería una devastación. Es algo ridículo, pero en vez de ese relato de qué buenos fueron los conquistadores, como esa misión civilizadora que durante muchos años a partir del salinato fue la regla, aceptar, digamos, esta herencia para, de hecho, promover también un nuevo esquema de saqueo, un nuevo esquema para el acceso de lo que yo llamo el cártel español a los recursos, digamos, que una vez fueron del pueblo, porque, insisto, a diferencia de España, donde la industria privada eléctrica sigue manejando, digamos, el país a su antojo, aunque ahora finalmente empieza a haber medidas de contención de este oligopolio eléctrico, en el caso mexicano partíamos de otra situación muy distinta que se fue, digamos, degradando o erosionando. Entonces, por eso esa combinación tan latente, tan emocional y tan real, porque hay formas de un sentimiento de conquista, de humillación histórica que se revirtió. En varias fases, en varios momentos muy complejos, México revirtió y llegó un momento histórico, digamos, no diría como esta frase de Molotov, que fuimos potencia mundial, no diría tanto, pero sí en el cual literalmente algo tan importante como que en este país no tenemos bases militares de Estados Unidos, a lo que sí hay en España, por cierto. Hay en Rota, en Cádiz, una base militar tan importante que literalmente, si algún día cae una bomba allí, la ciudad de Cádiz desaparece. Esos temas de soberanía han sido esenciales y, lo más importante, ha tenido que ver con conquistas populares, algo que la gente ha sentido. Si tenemos un recibo de la luz que por años fue accesible, digamos, fue por esta decisión de una industria nacionalizada. En cambio, en España esto no ha sido posible. En cuanto a Estados Unidos, es otra cuestión muy importante porque obviamente estamos en el mismo espacio, pero hay un mínimo reclamo para que no sea una situación colonial con Estados Unidos. Si algo pasado desde el Tratado de Libre Comercio, es que la regla parece que uno tiene que suplicarle a Estados Unidos todo, cuando hay un espacio soberano real y cuando, por cierto, incluso en el esquema que existe, Estados Unidos sí acaba reconociendo que no todo el mundo es colonia, siempre acaba pactando, igual que pacta con Turquía, igual que pacta con países como Pakistán, la India, o ya ha pactado históricamente con países que no son colonias. Es decir, aunque obviamente a Estados Unidos le agrada mucho la idea de provocar un golpismo interno, de provocar una situación en la cual los gobiernos sean puramente ejecutores de órdenes, México ha demostrado por muchos años que es posible una relación civilizada en la cual no hay una subordinación completa. Desde Fox, especialmente, también concedido por desde Fox, se convirtió que prácticamente esto era el pacto trasero completo de Estados Unidos. Sabemos que la DEA, la CIA actuaban y campeaban como querían, y entonces reclamar, reestructurar estas relaciones cuando hay un vínculo económico muy directo en el cual tampoco Estados Unidos puede, si Estados Unidos bloquea a México, se bloquea a sí mismo. Y por tanto es viable y es posible, digamos, cambiar esta relación. Pero también para eso necesitas también pues, que haya un gobierno que realmente le importe el concepto de soberanía. Oriol, ante esta discusión